Ok, hola hermosas, ¿cómo estamos? Un abrazo a todas las que están viendo este video y a mis hermosas que están aquí en la sala de Zoom. Gracias por estar aquí en el estudio. Y bueno, les estaba comentando ahorita a las chicas que ya llevamos varios estudios respecto a este tema de cómo amar al Eterno con todo nuestro ser. Largo camino nos resta. Largo camino, chicas, que nos resta por aprender muchísimas cosas porque no se puede aprender así tan fácil cómo amar al Eterno. Nos falta, por ejemplo, o sea, ya la práctica, ¿no? La práctica de cómo lo vamos a hacer. Estoy acá viendo de este lado mi teléfono porque quería ver cuántos videos llevamos, pero con ese video que tenemos aquí, creo que son como cinco, no estoy segura. Vamos a cerrar esta pequeña serie que es como una serie de bienvenida a nuestro grupo o a nuestra página, porque todo lo que dimos en estos estudios son como quien dice las bases de todo lo que vamos a ver más adelante en cada tema, en cada búsqueda espiritual, en cada cosa que queramos lograr, ¿verdad? Dentro de nuestras vidas a través de la sabiduría de Dios. Entonces, bueno, a las chicas que apenas están viendo este video y no han visto la serie completa, regrésate, salte, regrésate, a ver la serie completa, porque si no, no lo vas a entender. Y lo que vas a hacer es blasfemar, porque no vas a entender cosas, ¿verdad? Entonces, necesitas regresarte. En todos los estudios estamos viendo esta sabiduría em, con respaldo de la escritura y siempre lo vamos a hacer así, ¿verdad? Pero hay una porción que dice que maldito es el que hace errar al ciego en el camino. Y lo dice, y todo el pueblo diga amén. Entonces, bueno, em, desligamiento legal. Si no has visto los otros videos, ¿verdad? Te recomiendo que lo hagas, ¿verdad? Antes de ver este video. Y si tú no entiendes algo de lo que vamos a ver hoy, entonces, desligamiento legal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que seguir la instrucción, ¿verdad? A un maestro no se le honra diciéndole, y no es que me considere maestra, ¿ok, chicas? Pero si alguien te ayuda en algo, ¿verdad? La manera de honrar a esa persona es seguir instrucciones. Entonces, mete eso en tu corazón porque de otra manera, pues es como si fuera una doctrina más, si no la llevas a cabo, si no la pones por obra. Entonces, la palabra de Dios está hecha para ponerse por obra, ¿sí? No para llenarte de conocimiento, llenarte de sabiduría. Eso es simple y sencillamente alimentar el ego. Y aquí el enemigo más grande, el oponente más grande de tu vida no es al que todos le echan la culpa, ¿verdad? Que es el diablo. No, el oponente más grande que tú tienes es tu ego. Ese es el oponente más grande. Y ahí es donde nosotros vamos a estar en estas búsquedas espirituales, precisamente introspeccionando el corazón y cuidando nuestras intenciones. ¿Sí? Observando el corazón, porque el corazón es engañoso. ¿Sí? El corazón se crea mentiras que tú misma te crees, ¿verdad? Por eso vamos al estándar de Dios, a la palabra de Dios, para que no andemos extraviadas por ahí y muramos sin marcar en esta tierra, ¿verdad? Entonces, bueno. Ama al Eterno con todo tu ser, es la serie, al igual que el nombre de la página, ¿verdad? Y es un grupo de mujeres que buscan sanidad integral desde las raíces bíblicas. Porque siempre lo digo, chicas, cuando estamos haciendo un estudio, porque es que hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender en la escritura para ponerlo por obra. Se dice que la escritura tiene 72 caras. ¿Se acuerdan que les dije? Que el 72 gemátricamente es un número infinito, ¿verdad? Y así como tiene tantas caras, hay mucha gente que se dedica a estudiar la escritura desde las raíces bíblicas, agarrando una rama. Hay muchas cosas que se pueden hacer y aprender. Nosotras aquí en esta página
somos mujeres que buscan la sanidad integral desde las raíces bíblicas. Ese es vamos a decir, la rama, ¿sí? Hay mucha gente que descifra códigos, que usa muchísimas cosas, ¿verdad? Para propósitos espirituales y está muy bien, porque la escritura no se contradice cuando la estudias de verdad, ¿verdad? Desde su lenguaje, y no se contradice. Muy contrario, por ejemplo, a quién sabe cuántos millones de doctrinas que existen, que sí se contradicen y que hay pleito y división. No, no, no. La escritura no se contradice. La escritura, de hecho, se defiende sola, ¿verdad? Habla por sí misma. No es un libro normal, es un personaje. Entonces, vamos viendo realmente cómo es, ¿verdad? Entonces, ok, quería aclarar eso para que sepan, ya di mi desligamiento legal. Si no has visto los demás, calladita, te ves más bonita, ¿verdad? Para que no blasfemes y que no estés peligrando, ¿verdad? Ahora, después de este estudio, si tú no concuerdas con esta sabiduría, con todo amor y con toda libertad, puedes salir, ¿verdad? Porque quizá te toca otro maestro, ¿verdad? Y está bien, no hay problema, o sea, no te preocupes, ¿verdad? Pero sí, las que conecten con esta sabiduría y que el Espíritu Divino dé testimonio de este conocimiento, vas bien, vamos bien. Entonces, bueno, chicas, el día de hoy quiero hablar de este tema que es conectando cielo y tierra. Tenía que llegar a esto, nunca lo he enseñado en sí, nunca, a pesar de que hemos tenido búsquedas espirituales como el voto de Daniel, ¿verdad? Algunos dos, tres votos más y el siguiente que viene también. Entonces, nunca he hablado como quien dice, como la ciencia o cómo funciona todo esto. Nunca he dedicado a ese tema en específico de conectar el cielo y la tierra, pero lo vamos a hacer en este estudio, ¿ok? Hay una paralelidad del mundo físico con el mundo espiritual. ¿Verdad? Pero realmente la realidad, chicas, la realidad es el mundo espiritual. O sea, la espiritualidad, eso es la realidad y eso es lo eterno, eso es lo que no se deshace. La polilla y el orín no corrompen, ¿verdad? Este, el mundo material sí, pero hay una paralelidad en lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales a lo que es lo espiritual. Por eso no sé si ustedes han visto, chicas, que a veces dicen, eh, tu casa habla de ti. O sea, como tú tienes tu casa, tiene mucho que decir de ti, ¿verdad? Lo que se mueve en tu atmósfera tiene un símbolo espiritual. O sea, igual y lo que pasa en tu cuerpo tiene un simbolismo espiritual. O sea, ¿cuántos han oído eso? Bueno, eso es cierto. Hay una paralelidad, ¿verdad? Cuando Dios nos habla en su escritura, chicas, acuérdense que Él es el creador, Él es nuestro creador, Él nos conoce, Él sabe cómo nos hizo y cuando Él nos habla en su palabra, Él nos habla a través de símbolos. ¿Qué son los símbolos? No solamente te estoy hablando de una menorá, ¿verdad? O de una mesusa, o de un talí. No solamente te estoy hablando de esas cosas que nosotros conocemos que son instrumentos que se utilizan de búsquedas espirituales, que son bíblicas, que estaban en el templo, ¿verdad? Por ejemplo, los incenciarios, todo ese tipo de cosas que se utilizaban, que sabemos que son símbolos espirituales. También la comida, los personajes, las historias, nuestros órganos, tienen un símbolo espiritual. em, los elementos, ¿verdad? El fuego, el aire, la tierra, todos estos elementos, ¿verdad? Que el Eterno hizo son símbolos espirituales. O sea, cuando tú ves, Él te habla a través de eso. Te habla a través de, por ejemplo, del significado de una paloma, del significado de la escritura. La compara con cosas que tú y yo podemos comprender y tienen un mensaje adentro para que tú y yo lo descifremos. ¿Lo desciframos con qué? Con, claro, nuestro intelecto,
porque somos seres muy inteligentes, muy capaces. Se dice que el ser humano utiliza solamente el 10% de su capacidad intelectual, ¿verdad? Sabemos que el cerebro es el órgano que más energía utiliza, pero imagínate que nada más utilizamos el 10%, o sea, toda la capacidad que tienes. Claro que hay una energía vital que a cierto tiempo de la vida, pues va menguando. Entonces, no quieres, si te sientes bien, qué bueno, aprovecha ahorita, ¿verdad? Porque llega la edad y con eso se va la energía vital. Entonces, hay que aprovecharlo ahorita, ¿verdad? Pero, Dios nos habla a través de cosas tangibles, ¿verdad? Em, para que nosotros lo podamos entender, porque como Él nos hizo, Él sabe que cuando alguien nos habla, no estamos escribiendo en nuestra mente las palabras, sino que cuando una persona viene y te cuenta una historia, tú te estás imaginando las cosas, ¿sí? Si alguien te dice, este, imagínate, no sé, una mariposa que tiene los colores del arco iris, ¿verdad? O sea, tú te estás imaginando esa mariposa que está volando por ese jardín donde hay miles de flores. O sea, nuestra manera de percibir es a través de imágenes en nuestra mente. Tenemos estos cinco sentidos que nos conectan con la tierra, ¿verdad? eh, que son físicos, que viene siendo el tacto, el gusto, el olor, ¿verdad? La vista, el oído. Tenemos esos cinco sentidos físicos, pero al igual tenemos sentidos espirituales, ¿verdad? Que son facultades superiores o facultades espirituales que estamos capacitados con para poder caminar y navegar por este mundo, ¿verdad? Sin tener que darnos tantos topes y cometer tantos errores. Pero bueno, vamos a hablar de este tema para que tú lo puedas entender. Te digo, el Eterno siempre nos habla a través de cosas que podemos comprender para darnos un mensaje espiritual, ¿sí? Entonces, la escritura dice desde el principio, em, dice, el cielo y la tierra no están separados, fueron diseñados para estar en unidad, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento? Desde Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, desde el primer verso de la Torá, el Eterno está estableciendo una conexión directa y simultánea. No creó primero el cielo y luego en otro tiempo la tierra, o sea, los creó juntos como parte de un diseño que debía funcionar en armonía. Esto revela que ambos planos, espiritual y físico, fueron pensados para colaborar, no para separarse. De hecho, son inseparables. Sí, el mundo físico con el mundo espiritual es inseparable, como los cielos y la tierra lo son. Sí, entonces vamos comprendiendo esta parte, chicas, ¿ok? Espero estarme explicando bien. Eh, Dice aquí, el diseño del tabernáculo, o sea, este es un ejemplo, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos lograr con esta clase es entender cómo podemos bajar los diseños del cielo a la tierra. Sí, otra vez, los diseños del cielo a la tierra, porque es la voluntad de Dios. De hecho, ahorita lo vamos a ver más adelante en la oración modelo, que hay una frase que dice que su voluntad, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Esa esa es una finalidad poderosa que Dios quiere que se haga, ¿verdad? Entonces dice aquí, el diseño del tabernáculo, unión de lo celestial y lo terrenal. En Éxodo 25, del 8 al 9, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que te mostraré. El diseño del tabernáculo. El tabernáculo, que era el Mishkan, fue una copia en la tierra del modelo celestial y era el lugar donde el cielo descendía a la tierra para manifestar su gloria entre su pueblo. Esto confirma que Dios siempre quiso habitar con el hombre, no solamente ser adorado desde lejos. Si tú estudias, déjeme, veo quién era este muchacho, Mesalel, creo, quién, pero este muchacho fue inspirado por Dios para hacer todos los instrumentos del tabernáculo.
había una instrucción, chicas, directa de Dios con Moisés, ¿verdad? Moisés era el que estaba a cargo, ¿verdad? De esto. Él se llamaba Bezalel. Anótelo por ahí, chicas, porque no lo puse dentro de este estudio, pero está en Éxodo 31 del 1 al 5. Dice, y habló Hashem a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Imagínate qué poderoso era. Entonces, Bezalel fue el diseñador oficial del cielo para la tierra. O sea, yo quiero ser un Bezalel, yo no sé tú, pero yo quiero ser un Bezalel donde yo pueda bajar los diseños del cielo a la tierra. ¿Para qué? ¿Para alimentar mi ego? No, para, para tener ese pedacito de cielo en mi casa, en mi vida, ¿sí me entiendes? En mi casa, primero yo, que mi altar esté encendido, el altar tipifica tu corazón, que si tú estudias un poquito más, que sería muy bueno estudiar acerca del Mishkan, del tabernáculo, pero la función de los levitas era mantener encendido el altar, mantener encendido el altar. El fuego tipifica algo, el altar tipifica, el primer altar de nuestras vidas, chicas, es nuestro corazón. Sí, una de las cosas que tú vas a encontrar cuando empiezas a estudiar Torah, que algo se enciende dentro de ti y que no puedes parar. No sé cuánto les pasa eso. Háganme comentario ahí, las chicas que están aquí en Zoom, pero es algo como que el alma estaba sedienta y no puedes parar. Y ese es mantener fuego en el corazón. Es algo increíble. Bueno, Moisés recibió instrucciones específicas del material, las medidas, el número de postes, cómo iba a ser el altar, cómo iba a ser los instrumentos del tabernáculo. Si tú estudias es algo detalladísimo, por eso podemos estudiar acerca de eso. Si tú estudias los materiales, te vas a dar cuenta que eran un símbolo del Mesías, ¿verdad? Todo lo que se utilizó es un símbolo, ¿verdad? Entonces, él nos habla a través de eso y Bezalel estaba bajando un diseño del cielo a la tierra y lo estaba haciendo a través de cosas tangibles, ¿verdad? Hizo el arca del pacto, hizo la menorá, el altar del incienso, hizo el efod, todos los utensilios sagrados que estaban dentro del Mishkan fueron con detalles precisos y simbólicos. Es algo increíble. Entonces no fue simplemente como un artesano Bezalel, sino que él fue un hombre lleno del Espíritu Divino y un artista y un profeta. Entonces imagínate, pero ¿por qué se hace esto, verdad? ¿Por qué? Em, es un símbolo. Todo lo que Dios trabaja conectando el cielo y la tierra, es a través de símbolos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos un poquito adentrándonos en este tema, chicas, ¿ok? Dice aquí Isaías, cielo como trono y tierra como estrado. Isaías 66:1 dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Aquí el Eterno está revelando su dominio y presencia en ambos planos. No hay separación. Donde Él reina, Él desciende. Donde Él está, Él se manifiesta. Entonces, hay una conexión del cielo y la tierra. Hay una paralelidad, ¿sí? Por eso todo lo que sucede, chicas, porque se dice que Israel es el relojito de Dios en cuanto a lo profético. Todo lo que está sucediendo, las guerras y lo que los tratados de paz y que es, bueno, es un relojito a las profecías de Dios, pero se manifiesta en lo físico, ¿verdad? En lo que está pasando ahorita en nuestro tiempo. Em, Qué bonito es, ¿no? Estaba investigando un poquito acerca, el nombre de Bezalel tiene un significado. De hecho, tú vas a ver esta parte interesante de Dios, que cuando Él hacía un llamado a una persona, lo primero que hacía era que le cambiaba el nombre, ¿verdad? Nosotros vamos a aprender mucho de eso porque no estamos conscientes de la importancia de nuestro nombre, de nuestra fecha de nacimiento, del calendario hebreo.
de las tribus de Israel. O sea, todas estas cosas, chicas, es importante para nosotros, ¿sí? Nosotras estamos dentro de nuestro paganismo perdidas en el tiempo y en muchas cosas más, pero qué bonita es su misericordia que Él nos empieza a enseñar y de manera que lo podemos comprender, porque créeme que estamos haciendo papilla, una carne, o sea, lo más posible para que podamos comprenderlo, chicas, porque somos paganas, ¿verdad? Vivimos acá en Occidente, estamos marcadas por nuestras vivencias, lo que vimos, lo que nos hicieron, nuestra cultura, las tradiciones, nuestro idioma. em, Nada más por su pura misericordia estamos estudiando Torah. Imagínate qué privilegio, ¿no? Pero el nombre de Bezalel significa a la sombra de él, que quiere decir que todo lo que hizo Bezalel estaba inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, qué conexión tan grande, ¿no? O sea, qué bonito que él pudo ser usado. Yo quiero ser como te digo, un Bezalel y poder traer estos diseños, pero para eso tenemos que abrir nuestro entendimiento, desaprender para volver a aprender con una fe de un niño. ¿Sí me explico? Sin la malicia, sin el ego arriba, sin mezclarlo con nuestro entendimiento pagano, ni nuestra idolatría del corazón, sino con un corazón limpio, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, que lo podamos aprender. ¿Se acuerdan que les comenté? Ahorita dice el Padre nuestro, voluntad celestial manifestada en la tierra. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yeshua mismo enseñó que nuestra oración debe ser que lo que ya está alineado en el cielo se manifieste aquí en la tierra. Es una oración de Kavaná total, intención pura alineada con el diseño original. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo podemos nosotros conectar el cielo, bajar los diseños del cielo a la tierra para nuestras vidas, primeramente? ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? En una ocasión, chicas, em, Yeshua le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y entonces ellos dijeron, pues unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, o el que bautizaba en agua, y él preguntó, ¿y ustedes? ¿Y ustedes quiénes creen que yo soy? Y entonces se levanta como siempre Pedro, ¿verdad? Me encanta ese personaje, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Yeshua le contesta eh, que sobre ese conocimiento le va a entregar unas llaves, ¿verdad? Las llaves del reino, ¿sí? Es mal interpretado porque a nuestra cultura, pues, somos bien paganos, ¿verdad? Pero realmente lo que el Eterno estaba diciendo que a través del conocimiento, ¿verdad? Y la revelación que tuvo Pedro, ¿verdad? Se le iban a ser entregadas unas llaves. Las llaves representan, otra vez con los símbolos, las llaves representan autoridad, autoridad. A través del conocimiento, chicas, del estudio y de la revelación, ¿sí? Porque hay varias etapas. Está el conocimiento, ¿verdad? O sea, el entender algo, y luego ese conocimiento se transforma en sabiduría, pero después esa sabiduría se transforma en revelación, ¿verdad? Nosotros podemos estudiar, pero la revelación que Pedro recibió no la recibió del ser humano, él la recibió del cielo. Entonces siempre vamos a necesitar esa guía espiritual, el Ruach HaKodesh, ¿verdad? El Ruach HaKadosh, que es el Espíritu Divino, para que Él nos pueda revelar lo que ya estaba escrito, pero que no teníamos la capacidad de comprenderlo. ¿Verdad? Entonces, siempre, nunca vamos a poder hacer nada sin Él. De hecho, la escritura dice, sin mí nada puedes hacer. O sea, entonces, si no hay una humildad del corazón y una limpieza, una intención, una búsqueda espiritual, una humillación, puedes conocer muchas cosas, ¿verdad? Pero es peligroso. Es peligroso porque, porque la letra mata, chicas. O sea,
se dice eso, ¿verdad? A una persona que no tiene la humildad de corazón y la revelación de Dios, el conocimiento puede quebrar tu vasija, sí, puede quebrar tu mente. Por eso la espiritualidad es una responsabilidad muy grande de enseñar. Sí, por eso a lo mejor muchos líderes espirituales no conozcan todo este lado, porque hay un miedo del deporte de la tierra. ¿Sí me explico? No, 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 no te metas ahí, ¿verdad? Y somos esclavos de lo que ignoramos. Sí, por eso, aunque estés yendo a un grupo religioso o estés yendo a una iglesia, sigues luchando con las mismas cosas, sigues enfrentando los mismos retos, sigues luchando con los mismos demonios, porque hay un miedo a lo desconocido, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la escritura? Que Él nos lleve de la mano derecha y que por más torpes que seamos, no extraviaremos el camino. Entonces, se fijan que esa es la parte, nuestra dependencia de Dios. Nosotros no podemos, por más que estudies y lo que tú quieras, por eso hay mucho, mira, mira mis dedos, hay mucho entre comillas teólogo que utilizan a Dios como si fuera un bicho raro. Voy a estudiar a Dios, o sea, espérate, no es así, no es así. Sin Él nada podemos hacer. Hay teólogos que no creen en Dios, ¿sí? Porque miran la escritura como si fuera un libro normal. La escritura no es un libro normal, es un personaje que si tú quieres te lleva de la mano derecha. La escritura lo dice, la mano de la bondad, la mano derecha de Dios. Entonces, bueno, vamos aprendiendo esta parte, chicas. Quiero de verdad explicarme bien porque es mucha responsabilidad explicar este tema, ¿verdad? Pero vamos avanzando, ¿verdad? Entonces, eh, es por medio de la revelación que nosotros podemos conectar el cielo con la tierra, bajar los diseños de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Porque no es tampoco que tú te creas superpoderoso para que puedas hacer y deshacer, ¿no? O sea, aquí se necesita la voluntad de Dios, que eso es lo que marca la diferencia en lo que vamos a ver más adelante, la voluntad de Dios, ¿sí? Si hay preguntas, chicas, ahorita leo en comentarios, a lo mejor algo que pueda enriquecer la clase, porque espero poderme explicar bien, ¿ok? Dice aquí, conexión profética, ángeles suben y bajan. Esta porción, de hecho, es en este video no tenemos guía de estudio. La guía de estudio es que tú estudies todas esas historias que yo te estoy diciendo para que comprendas mejor, ¿verdad? Génesis 28:12 dice, y soñó, estamos hablando de Jacob, ¿ok? Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Este sueño de Jacob es un símbolo directo del puente espiritual entre el cielo y la tierra. No eran ángeles bajando solamente, subían y bajaban. Esto significa que nuestras acciones, oraciones, intenciones, votos también suben y provocan movimiento celestial. Sí, eso es cierto. Un ejemplo, que tampoco lo puse aquí, pero mientras voy hablando, te voy contando. Un ejemplo, ¿qué pasó cuando Daniel, el famoso Daniel, nuestro amado Daniel del voto, ¿verdad? Propuso en su corazón hacer un voto, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese tiempo? Eh, ya se debía de cumplir una palabra que Dios había dicho, pero no estaba pasando nada. Entonces, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Daniel recibió una visión, pero no la comprendió totalmente. Entonces, él propuso en su corazón hacer un voto a Dios comiendo solamente cosas naturales, ¿verdad? No cosas procesadas. Em, entonces, después de unos días, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Que viene y se le aparece el arcángel Miguel, ¿verdad? Que los sabios dicen, él es el protector de Israel.
Él es el comandante, ¿verdad? En cuanto a a los ejércitos de Dios. Entonces, chicas, él baja y le dice, mira, desde que tú propusiste en tu corazón hacer ese voto, yo bajé, o sea, ya venía con la respuesta. Pero cuando venía en los aires, se me atravesó el príncipe de Persia. Entonces me quedé peleando allí, pero luego vino alguien más a apoyarme mientras que yo te traigo la respuesta y ya me tengo que regresar porque después del príncipe de Grecia viene el príncipe de Persia. ¿Sí me explico? Entonces nos abre la cortina espiritual, el eterno, ¿verdad? Porque a través de estas búsquedas espirituales, chicas, como los votos, los ayunos, vamos a ver todas estas armas que tenemos. Vigilias, ¿verdad? Toda esta parte de la búsqueda espiritual, las oraciones que son súper poderosas, la palabra de Dios, los salmos, a través de todo esto, ¿verdad? Nosotros estamos bajando diseños del cielo a la tierra. ¿Sí me explico? Por eso es que cuando nosotros hacemos un voto, suceden cosas sobrenaturales, cosas que se mueve un engrane en nuestra vida y tú dices, wow, o sea, está pasando esto en mi casa. Este, a veces las crisis curativas son muy pesadas, ¿verdad? Pero tú sabes que es Dios que se está moviendo allí, porque con Dios no son medias tintas. Dios no se cree las mentiras del ser humano. Sí, aquí hay solamente una verdad. La verdad en hebreo se dice emet. Y la verdad solamente tiene una versión. Las mentiras tienen muchas versiones, pero la verdad solamente tiene una. Entonces, se fijan cómo no podemos evadir la verdad, ¿verdad? A lo mejor toda la vida la puedes cubrir como las hojas de higuera, ¿verdad? Tapando la verdad, la realidad, pero realmente espiritualmente estás desnudo. Sí, te mira Dios, te mira los ángeles, te mira los demonios, te mira. Entonces aquí solamente hay una verdad, ¿verdad? Yeshua dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y la vida. Yo soy el Aleph Taf, el alfa, el omega, el principio, el fin. Él es, ¿verdad? Y si estudiamos más acerca de esa palabra Met, es todo un estudio, pero bueno, vamos comprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿se imaginan esa escalera de Jacob donde ángeles subían, ángeles bajaban, ¿verdad? Cuando tú y yo hacemos una búsqueda espiritual, tenemos ángeles ministradores que, que nos apoyan, ¿sí me entiendes? Nos sirven, ministrar significa servir. Entonces tenemos esta parte angelical, ¿verdad? Que hay muchas porciones. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, tú ves los ángeles en toda la escritura, ¿verdad? ¿Adoramos ángeles? No. ¿Sí me explico? ¿Quién es digno de exaltar? Solamente el rey, ¿verdad? Pero los ángeles existen, chicas, ¿sí me entiendes? Y tienen una función y están ordenaditos, tienen sus rangos, ¿verdad? Y nosotras somos las que ganamos ese beneficio si podemos abrir nuestros ojos a lo espiritual, ¿verdad? Y entender cómo funciona esta cosa. Pero se fijan cómo la escalera de Jacob conectaba el cielo con la tierra. Entonces es algo precioso. Dice, todo lo que es físico tiene raíz espiritual. Fundamento desde la creación, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nada de lo que existe en lo físico es casualidad. Todo tiene un diseño previo, un plano visible. El mundo espiritual no es una copia de la materia. La materia es una manifestación del mundo espiritual. Por eso cuando nosotras sucede algo en la casa, ¿verdad? Se llenó de moscas. O, ¿sí me entiendes? O se quebró el piso, como el otro día que una compañera preguntó. Ningún piso de todo el vecindario está quebrado, pero el mío cada rato se quiebra. O sea, ¿qué está pasando? ¿Sí me explico? No fluye la economía. ¿Qué está pasando? ¿Sí me explico? Eh, aquí cada rato nos enfermamos. ¿Qué está pasando?
Ahí es donde tú te tienes que preguntar, te tienes que hacer preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la escritura aquí nos está diciendo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por eso yo les digo a ustedes que para mí todas las enfermedades tienen una raíz espiritual. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que yo soy naturista, nos encanta esta parte porque vamos a la salud desde la raíz del problema, pero desde la espiritualidad, sanar el cuerpo no es la raíz del problema, sino ir a lo que se llama sequirá, ¿verdad? ¿Qué es la sequirá? Es entrar hasta el fondo para ver dónde surgió la enfermedad, ¿verdad? ¿Dónde surgió la atadura? ¿Dónde surgió? Entonces, ¿qué se necesita para eso? Otra vez, son estas facultades superiores aunados con la sabiduría, ¿verdad? O sea, ya dijimos el conocimiento, la sabiduría y la revelación. Entonces, toda una búsqueda espiritual, toda una jornada de estudio para entender quién es Dios, cuál es su carácter, qué es su palabra, qué nos quiso decir, ¿sí me entiendes? Entonces, es todo un camino, chicas, no es algo casual, sino es todo un estilo de vida, ¿verdad? Pero es algo maravilloso, porque la escritura nos va a traer respuestas. Yo no sé ustedes, pero yo soy una persona que si no entiendo lo que pasó, no lo puedo digerir. ¿Sí me explico? Si no entiendo por qué pasó esto en mi vida, no lo puedo dar vuelta a la página, no lo puedo digerir. Entonces, yo necesito entender por qué, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, la escritura nos da respuestas, ¿verdad? Hay algunas preguntas que todavía están sin respuesta, pero a su tiempo, cuando tenga los puentes neuronales accesibles o ya hechos, él me va a enseñar. Entonces, vas caminando de la mano de él, ¿verdad? A su tiempo, pero créeme que muchísimas preguntas han tenido respuesta, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Sí, hay leyes universales, hay un sistema que está puesto por Dios, ¿verdad? Pero el punto en este verso ahorita es que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por eso, si tu entorno hay algo que está pasando, hay que revisar que eso se le llama canalizar, ¿ok? Que para muchas va a decir, "Ah, ay, ¿qué es canalizar? Porque traes el reporte de la tierra, ¿verdad? Pero canalizar, chicas, es como cuando tú vas a un doctor y el doctor te pregunta, ok, ¿qué es lo que está pasando? Pues traigo gases, acidez, reflujo. em, ok, ¿qué comió? No, pues, ¿a qué hora cena? ¿Verdad? No, pues que a las 10 de la noche, no, eso es muy tarde. ¿Y qué es lo que cena? Pues frijoles. Ah, no, o sea, tiene que tener una cena ligera. ¿Desde cuándo son los síntomas? ¿Verdad? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo lo empezó a notar? ¿Qué edad tiene? O sea, es toda una canalización, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Para que tú puedas ir a la raíz del problema, es lo mismo. Entonces, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, chicas, a mí me tocó esa época donde todavía Dios usaba gente que venía, por ejemplo, a predicar, que eran evangelistas, ¿se acuerdan? Que eso no ha pasado, eso no ha caducado en el sentido de los llamados. La escritura dice que él instituyó 5 ministerios, solo son 5, no hay más ministerios, no está el ministerio de, de, de la comida, no está el ministerio de, no, esos es un tipo de servicio, pero hay solamente 5 ministerios instituidos para edificación de la iglesia, ¿verdad? Que es el maestro, evangelista, profeta, apóstol, pastor y maestro. Creo que repetí uno, pero son 5. Son 5. Entonces, entonces, chicas, vamos viendo toda esa parte, ¿verdad? ¿Qué es la canalización, ¿verdad? Pero bueno, vamos avanzando porque algunas cosas que digo, chicas, digo, ay, este es un tema, ¿verdad? Pero ahorita vamos a este punto, vamos poco a poquito.
¿verdad? Palabra clave en hebreo, dabar. Dabar significa palabra, pero también cosa o asunto. O sea, en hebreo no existe la separación entre la palabra y manifestación. Por eso dice la escritura, ¿verdad? Que tú tienes un poder en tu boca, tienes un poder en tu lengua para dar vida o para dar muerte, ¿verdad? Para dar vida en el sentido de tú estás capacitado para ser un co-creador, porque eres hecho a la imagen y semejanza del creador. Entonces, por eso yo les decía la vez pasada que somos seres poderosos para bien o para mal, y que somos esclavos de lo que ignoramos. La ignorancia es algo muy peligroso. De hecho, la ignorancia mata, la misma escritura lo dice, ¿verdad? Entonces dice aquí, lo que se dice se forma, lo que se declara se construye. El Salmo 33:6 dice, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Lo espiritual expresa con palabras, las palabras crean realidades físicas. Por eso una de nuestras armas más poderosas, chicas, es la oración. Vamos a estudiar acerca de eso, porque la oración es súper poderosa. De hecho, los mismos salmos, la misma escritura, cuando tú lo pronuncias, eh, es algo poderosísimo. De hecho, en el manual que viene próximamente para lo del voto de limpiando el ADN espiritual, puse un bono en el manual para que tú sepas para qué es cada salmo, ¿verdad? Y puse también para qué tipo de emoción es ese salmo, ¿verdad? Pero bueno, la escritura es una herramienta, es una arma poderosa, ¿verdad? Pero ¿cómo se utiliza? A través de la oración, por ejemplo, ¿verdad? Es una de las maneras. Y es algo poderoso cuando tú la pronuncias, ¿verdad? Por eso yo les decía, ¿cuál es el mayor problema de los que dicen amar a Dios? Es que no creen la palabra, pero realmente la palabra es algo súper poderoso, ¿verdad? Dice que lo espiritual se expresa con palabras, las palabras crean realidades físicas, ¿verdad? Entonces es algo increíble. Salmo 33:6 dice, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Nosotros somos creados, hechos a la imagen de Dios. Por eso es importantísimo entender el poder que cargamos, ¿verdad? Dice aquí en Génesis 2:7, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Somos una combinación divina, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo también es espiritual. Em, el nombre en hebreo es Adama, que tipifica tierra física. ¿Verdad? Neshama es el alma, que es el soplo espiritual, ¿verdad? Y tenemos una parte de Dios que es, ¿dónde está? Dentro de nuestros huesos, que es el motorcito que genera nuestra sangre, porque la sangre es vida. ¿Verdad? La escritura dice que la sangre es vida. Todo tiene un símbolo. Nuestros órganos tienen un símbolo, ¿verdad? Nuestra forma tiene un símbolo, chicas. Somos seres espirituales súper poderosos, ¿verdad? Pero hay que estudiar para ser de bendición al mundo, ¿verdad? Entonces dice, nuestro cuerpo no es solo materia, es templo viviente del espíritu. Por eso responde al ayuno, a la oración, a la intención y también se contamina con la ira, la falta de perdón o el miedo. De las emociones más bajas, el odio, la envidia, el rencor, son las vibraciones más bajas del alma, ¿verdad? Pero cuando tú eres una persona conectada al espíritu, híjole, es algo poderoso que es lo que nos da el Eterno como esa autoridad, ese poder para transformar nuestras vidas y las vidas de nuestras generaciones. Se dice que las oraciones del justo perduran hasta 1000 generaciones. Imagínate el poder de la oración, el poder de los salmos, o sea, de lo que estás pronunciando, tus palabras marcan. Entonces, bueno, yo he conocido tantos casos de cómo han marcado las palabras para bien o para mal. Es algo increíble. De hecho, si tú te fijas, bueno.
después entramos en ese tema porque son muchos puntos, ¿verdad? Pero bueno, dice aquí, enfermedades con raíz espiritual. Yeshua no solo sanaba cuerpos, ¿verdad? Él expulsaba espíritus de opresión, miedos, parálisis, porque muchas veces lo físico era solo una consecuencia de una desconexión espiritual. ¿Ok? ¿Se está captando esta parte, chicas? ¿Sí? Él sanaba y liberaba. ¿Qué era lo que hacía nuestro Yeshua? Sanaba y liberaba, ¿verdad? Porque dice aquí, bueno, un ejemplo, en Lucas 13, 11 al 13 dice, había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Yeshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre. La raíz era espiritual y la manifestación era física. ¿Sí? El cuerpo, chicas, paga por él y por todos sus amigos. Por eso nosotros necesitamos entender cómo funcionamos, cómo somos creadas. ¿Sí? Hay enfermedades. De hecho, hay un libro, aquí lo tengo por aquí, se llama Emociones que matan. Porque es cierto, ¿sí? Entra un pensamiento, baja al corazón y crea una emoción que pega en el hígado. ¿Sí? El hígado es como que si se materializa. Por eso ves, por ejemplo, personas con cirrosis. Son personas que nunca pudieron procesar las emociones de manera correcta. ¿Y qué sucede? Físicamente el hígado se hace piedra, ¿verdad? O sea, ese es un ejemplo. Porque imagínate si vamos a los hongos en los pies, este, actividades células anormales en el cuerpo y con forma rara, o sea, este, tus uñas tienen un símbolo, o sea, el cabello, tu piel, tus manchas, todo tiene un símbolo, chicas. Pero el cuerpo se manifiesta en el cuerpo una enfermedad cuando ya pasó por esas etapas espirituales, ¿verdad? Almáticas, y así sucede, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo increíble. La palabra de Dios es maravillosa, ¿verdad? Mire, principio espiritual. Lo físico no se arregla con medicina. Lo físico se restaura cuando se sana también lo espiritual. Por eso yo te decía, la maravilla de ser naturista es que vamos a la raíz del problema. Pero la maravilla de lo espiritual, sanar el cuerpo sería como sanar el síntoma. ¿Sí? En lo espiritual hay que irnos hasta el fondo. A mí me tocó vivir esos tiempos, chicas, donde todavía había gente usada por Dios como evangelistas, que ese era el punto que te iba a decir ahorita, que de repente llegaban a un lugar que no conocían a nadie y te sacaban de la multitud y te decían, así dice el Señor. Y cuando te hablaba de parte de Dios, te revelaba una verdad oculta, algo que tú habías vivido y que ni tan siquiera te acordabas, porque tu cerebro lo bloqueó para que entiendan este mecanismo, chicas. El cerebro es tan maravilloso que si pasas por una situación que no puedes digerir, laquea el cerebro, lo manda al subconsciente, ¿verdad? Para que tú no te vuelvas loquita, para que tú no pierdas la razón. Hay gente que no pudo canalizarlo y sí se volvió loca por experiencias. Loca, loca, o sea, físicamente hablando, ¿sí me entiendes? Mentalmente. Pero normalmente el mecanismo está, este, para que pueda sobreguardarse el cerebro que tipifica nuestra vasija. Hay gente que sí se le quebró la vasija. ¿Sí me explico? Pero aunque tú no te recuerdes de esas cosas, eso sigue operando desde tu subconsciente. Eso está marcando tus reacciones, cómo vives, cómo actúas. Pero cuando el Espíritu Divino viene, Él entra hasta adentro, hasta la sequía, y saca los recuerdos y te muestra cosas que ni te acordabas de eso para sanarlas en el momento. Porque la sanidad de Él no es una sanidad superficial. Por eso te digo, nosotros en el naturismo nos encanta sanar desde la raíz del problema, ¿right? Pero en la espiritualidad, sanar el cuerpo es como
tapar el foquito rojo de los síntomas. Dios se va más allá. Dios se va desde la iniquidad que viene de generación en generación en generación para poder sanar de una manera real, ¿verdad? Hermosa. Entonces, así pasaba. Venían esos predicadores o evangelistas y te recordaban algo que solamente tú sabías. Y Dios lo sacaba a la luz para sanarlo y traer una sanidad real. Ahorita ya son muy escasos, eso casi no existe y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero imagínate, ¿ok? Dice, por eso nuestros rituales con hierbas, que, ok, cuando oímos la palabra ritual, ¿cómo te sientes? Porque ritual no sé, el Ku Klux Klan, o sea, se te va la mente al reporte de la tierra, pero un ritual es algo que se repite, ¿sí me entiendes? Nosotros tenemos rituales hasta en nuestros hábitos, por ejemplo, el ritual de la noche, ¿verdad? O los hábitos de la noche. Hacemos un ritual de limpieza, facial o de una mascarilla para el cabello, o sea, y son tenemos que romper el reporte de la tierra, ¿verdad? Pero por eso nuestros rituales con hierbas, o sea, lo que hacemos, por ejemplo, en votos, aceites, ayunos, ¿verdad? El mikve no son superstición. El mikve es el baño de la purificación, que eso es algo que Yeshua lo hizo, ¿verdad? Cuando fue con Juan el que sumergía en agua. Son actos proféticos, aquí dice actos proféticos, y lo dejé así, chicas, porque realmente los actos proféticos no existen, pero lo estoy diciendo de esa manera para que tú comprendas un poquito de lo que estoy hablando, pero no existen los actos proféticos, eso se le llama en hebreo remedios, o la palabra segulá, o la palabra kavanot que nosotros ya vimos en el estudio pasado, que es la cabana, ¿right? Entonces, son conceptos, chicas, que si nosotros no entendemos esto, vamos a estar errando, errando en el blanco, ¿verdad? Entonces, dice aquí, em, dice aquí, son actos proféticos que dice que activan lo invisible en favor de lo visible, ¿verdad? Pero ya dijimos que no son actos proféticos, porque no se llaman así, ¿ok? Pero es para que tú lo comprendas. Ahora, déjame regreso otra vez. Mira lo que estamos viendo aquí. ¿Qué vemos en la foto, chicas? Una menorá, ¿verdad? Que tipifica muchísimo. Lo vamos a estar viendo cuando estudiemos el tabernáculo. Monedas. ¿Qué es esto? O sea, reporte a la tierra, velas. Otra vez veladoras, o sea, velas, el pan, ¿verdad? Y muchas cosas más que utilizamos, pero bajo estos conceptos, ¿ok? Entonces, bueno, acuérdense que todo lo que cuenta en el reino es la intención del corazón. ¿Qué es la intención? La cabana, ¿ok? En hebreo. Ahora, Dios habla en símbolos y nosotros también, o sea, hay una conexión del cielo y la tierra, ¿right? Entonces, Dios nos habla a través de símbolos y nosotros utilizamos símbolos para mandar un mensaje al mundo espiritual. ¿Sí? Dios nos habla a través de símbolos, cosas tangibles, ¿verdad? Y nosotros utilizamos las cosas tangibles para también mandar un mensaje al mundo espiritual. Entonces, vamos a verlo respaldado por la palabra porque el que organizó todo este sistema es Dios, chicas, no nosotras, ¿ok? Entonces vamos viendo, ¿verdad? Dios usa símbolos visibles para revelar verdades invisibles. El Eterno no nos habla siempre en literalidades, muchas veces usa imágenes, acciones y objetos comunes para enseñarnos misterios celestiales. ¿Por qué? Porque así es como aprendemos desde lo profundo, no solo desde la mente, sino desde el alma. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, en el bote de Daniel, que se utiliza mucho en el pueblo de Israel, la granada, que tipifica los 613 mandamientos del Eterno. Es una fruta roja con muchos granitos, ¿verdad? Y en sí, la fruta tiene poder, pues no, sí tiene poder en cuanto a sus propiedades curativas, sus propiedades nutritivas, pero cuando nosotros lo utilizamos para una fiesta o para un voto, nosotros le estamos dando la cabana, la intención.
y se puede decir como entre comillas, porque así no se denomina, pero para que tú lo entiendas, activar algo en esta fruta, ¿verdad? Para mandar un mensaje al mundo espiritual. ¿Sí me entiendes? ¿Y eso qué es lo que hace, chicas? Fortalece nuestra intención. ¿Cuál intención? La intención correcta. Debe ser la intención correcta. Entonces, por eso, cuando estábamos en el voto de Daniel, me habló una de las chicas y me decía, oye, una amiga me habló y me dijo que esto que se hace no sé qué cultura, y que tuviera mucho cuidado y etcétera. Chicas, la sabiduría clama en las calles, ¿sí? O sea, hay muchas culturas que utilizan las propiedades y las cosas, pero no significa que sea de parte de Dios, puede ser del mundo oscuro, porque acuérdate que el factor que marca la diferencia es la intención del corazón. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso di mi desligamiento legal al principio de este estudio, porque si no has visto los estudios pasados, no creo que puedas comprender bien lo que estamos hablando y va a sonar a paganismo, ¿verdad? Pero estamos aquí respaldando con la escritura lo que te estoy enseñando, ¿verdad? Nunca había hecho este tema, es la primera vez y quiero tener mucho cuidado en que lo puedas comprender porque maldito es el que hace errar el ciego en el camino, ¿ok? Oseas 12:10 dice, he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de parábolas multipliqué la visión. Los símbolos son el idioma del alma y el alma reconoce en ellos un significado que va más allá de las palabras. Sí, es increíble cuando tú ves cómo Dios te habla, por ejemplo, a través de una historia, el profeta fue a la casa del alfarero y el alfarero estaba haciendo una vasija, right? Y entonces la vasija se deshizo en su mano porque a él le apareció hacer algo mejor. Y luego después da la interpretación. Esa vasija eres tú, Israel, ¿verdad? Y empieza a hablar y hablar y hablar. O sea, él está utilizando algo tangible, algo visual, porque nosotros tenemos mucho poder, no solamente en nuestra lengua, sino en nuestros ojos, ¿verdad? Nuestros sentidos espirituales, chicas. Se dice que tenemos 12 puertas en el alma, 12 puertas en el espíritu, 12 puertas en el cuerpo. Si nosotros a través de eso conectamos con la espiritualidad y con lo físico, somos como, ¿cómo se dice? Un receptor, una antena. Entonces, hay que aprender para poder lograr cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, bueno, es cierto. O sea, nosotros cuando vemos una historia podemos entender mejor, podemos visionar mejor, ¿verdad? Y más cuando luego la escribes, porque luego dice, escribe la visión, ¿verdad? Y es como bajar en tierra, es como bajar en tierra. Y eso es lo que se hace cuando nosotros hacemos búsquedas espirituales. Por eso hay tanto movimiento, chicas, ¿sí? Por eso hay tanto movimiento, porque lo que nosotros utilizamos fortalece la intención de nuestro corazón y estamos bajando diseños del cielo a nuestra vida. Por eso es algo poderoso. Entonces vamos comprendiendo, ¿verdad? Dice, cuando tú haces un cabanot, o sea, ¿qué es un cabanot? Cabanot viene de la palabra cabana, que la palabra cabana es intención, ¿verdad? Acuérdense, una granada no tiene poder espiritual, sino el poder espiritual que tú le das de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Para nosotros este es nuevo porque nosotras somos paganas y hemos visto esto en el lado oscuro, ¿verdad que sí? En el lado oscuro. ¿Por qué? Porque, porque por el miedo y la ignorancia le hemos dejado las cosas que Dios nos ha dado para sanidad a los brujos y a los hechiceros. Pero ¿quién hizo las plantas? ¿Quién hizo las frutas? ¿Quién hizo las verduras? Son cosas que son para nosotros, ¿verdad? Es lo mismo que pasó cuando vinieron los babilonios y se llevaron los instrumentos de la casa de Dios. Y entonces ahora le dan otro simbolismo. ¿Sí me explico? Está contaminado. Hay muchas cosas que se utilizaban o que utilizaban los profetas de la Biblia,
que fueron robados del templo instrumentos, ¿verdad? Y que fueron contaminados. Entonces, pero realmente, ¿quién es el que nos dio las hierbas, las semillas, las plantas, las cortezas, las raíces, las flores, los aceites? ¿Quién lo hizo? Son cosas que Dios hizo para nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos comprendiendo esa parte, ¿verdad? ¿Qué es cabanot? Viene es como hacer un remedio, ¿verdad? Un cabanot, dice aquí, cuando tú haces un cabanot, tú también hablas el lenguaje del cielo. Es para mandar un mensaje al mundo espiritual, ¿verdad? Cabanot, intención espiritual alineada con el diseño divino, ¿ok? Cada acción, cuando se hace con conciencia espiritual, habla. Ejemplo, por ejemplo, cuando hacemos un mikve con salmos, con aceite, con oración, con una intención clara de purificación, ¿verdad? Que para hacer un cabanot, tú tienes que entender los conceptos. Tienes que entender las propiedades y tienes que estar de la mano de Dios, ¿sí me explico? Porque no se trata a diferencia del mundo oscuro que quiere manipular, gobernar, controlar. De hecho, la brujería, el nombre de brujería es rebeldía contra Dios. ¿Hay poder en eso? Tú y yo sabemos que sí. ¿Verdad que sí? ¿Se mueve poder en eso? Sí. ¿Por qué? Porque la intención del ser humano es algo súper poderoso, ¿verdad? Entonces, sería como el otro lado de esto, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos, por ejemplo, lo que está diciendo aquí la lámina, un mikve. El mikve es el baño de la purificación. Con salmos, con aceite, con oración, con una intención clara de purificación. Hay una oración para el mikve, ¿verdad? ¿Y por qué se hace? Hay muchas razones de por qué se hace. De hecho, en el pueblo de Israel, en Israel, antes de cada Shabbat se hacen un mikve, ¿verdad? Por ejemplo, una mujer que, que terminó su menstruación, ¿verdad? Va y se hace un mikve, un baño de la purificación. Nosotros aquí no tenemos dónde hacernos mikves, ¿verdad? Tenemos que ir a un río o tenemos que ir al mar, donde te puedas sumergir totalmente, ¿verdad? O llenar la tina del baño ya en última instancia de emergencia si estás haciendo una búsqueda espiritual con un motivo, ¿ok? Dice, dice aquí, estás enviando un mensaje al mundo espiritual. Estoy volviendo al diseño original, me separo del mundo y me conecto con lo que el cielo ha dicho sobre mí, que es el baño y la purificación es solamente un ejemplo, pero hay muchísimas cosas que que podemos hacer, ¿sí me explico? Y que el Eterno las hizo en su palabra, ¿verdad? Dice aquí, ¿cómo funciona este lenguaje simbólico? Dios habla por símbolos, porque despiertan lo espiritual en ti. Cuando tú usas símbolos con intención, Cabanot, le hablas de regreso al cielo. Es una conversación espiritual. Él te muestra lo invisible a través de lo visible y tú le respondes con acciones físicas que tienen un propósito eterno. ¿Verdad? Entonces, así es, chicas. Dice aquí, lo que haces en lo físico resuena en el espíritu. Dice Romanos 12:1, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su culto espiritual. Sí, nosotros tendemos a separar el ser. No, sí, sí, o sea, amamos a Dios, le adoramos, pero comemos por la calle de la amargura, chicas. ¿Sí me explico? Dejamos fuera partes de nuestro ser, pero por ejemplo aquí en esta parte dice Romanos 12:1, presenta tu cuerpo porque este es tu culto espiritual. Por eso es importante la alimentación, por eso es importante em, cómo nos cuidamos el templo, ¿sí? Por eso es importante, porque todo eso está escrito en la palabra. De hecho, el Eterno le dio instrucción a su pueblo de cómo comer y por qué. ¿Verdad? Porque si tú estudias un poquito acerca de esta parte, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que todo lo que tú comes, al final de todos los procesos, llega a ser tu composición celular. Entonces, si tú comes cerdo, por ejemplo, imagínate, y ahí te lo dejo, porque bueno, no se trata sé que hay mucho legalismo, pero que Dios nos va a ir, quitando todas estas ligaduras, ¿verdad? Todas estas ataduras, ¿verdad? Entonces, dice aquí, cuando haces un cabanot como tomar ajo con vino y salmos o limpiar tu vientre con hierbas, no estás actuando en lo natural nada más, estás liberando
una segula que cambia atmósferas, ¿verdad? Que las que ya han estado en votos siempre utilizamos, pero yo he cuidado mucho, chicas. Yo he tenido mucha misericordia para poder utilizar algo que podamos digerir, que nuestra alma pueda recibir y que la vasija no se rompa, ¿sí? Entonces dice aquí, principio espiritual, los símbolos son las letras del lenguaje del cielo. Tu intención es la tinta que les da poder. Y grábate esta. Dice, principio espiritual, los símbolos son las letras del lenguaje del cielo, pero tu intención es la tinta que les da poder. ¿Verdad? ¿Poder para qué? Ya dijimos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, te puse aquí hierbas, ajo, jengibre, ahí hay varias hierbas. Dice aquí, se miran igual, pero no son lo mismo. Cuando tú miras, hace poquito estaba en mis redes sociales, ¿verdad? Y salió una página que se dedica a hacer hechizos. Y yo veo que utilizan muchas cosas naturales. Utilizan semillas, utilizan papel pergamino, utilizan todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que uno, cuando no vives en ese ambiente, ni tú vives al menos yo, ¿verdad? Siempre he crecido dentro de lo que es amar a Dios, de escuchar su palabra. Realmente no sabes cómo la gente utiliza esas cosas, sí, en general. Pero estaba viendo y digo, wow, o sea utilizan frases, utilizan, claro que es algo muy diferente, ¿verdad? Se nota, tú lo sientes, tu alma lo siente, ¿verdad? Podrán ser las mismas hierbas y semillas, pero tu alma lo siente, ¿verdad? Entonces, yo por eso te puse aquí, se miran igual, pero no son lo mismo, porque ambas partes, ¿verdad? En el mundo oscuro, tanto en el mundo oscuro como nosotros acá en la Torá, ambas usan acciones físicas con intención espiritual. En ambas puede haber elementos como velas, hierbas, agua, ayuno, aceite, palabras, fuego, salmos o música, pero la intención detrás del origen y el propósito lo cambia todo. Ya vimos el poder de la intención. ¿Se fijan por qué teníamos que entender esos conceptos? Ujú. Porque tenemos que hacer las cosas bien, ¿sí? Este tema, chicas, es muy difícil que te lo dé un maestro porque sabe que vienes del paganismo. Porque venimos del paganismo, porque tenemos este reporte de la tierra y porque todavía nuestro corazón es muy idólatra. Hay gente que deja de adorar a Dios por adorar el símbolo. Ujú. Imagínate. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema para que tú lo vayas desgonzando allí, ¿verdad? Pero el propósito de Dios, o sea, de hecho, como te digo, lo más poderoso que nosotros tenemos es la oración. Y ahí no necesitas elementos de nada. La oración es poderosa. Y si tú sientes que este tema es pesado para ti y no lo puedes digerir, este, es mejor no errar en el blanco. ¿Sí me explico? Es mejor utilizar las armas poco a poquito que Dios te ha dado, como la oración, como el ayuno, que aunque a veces los del mundo oscuro ayunan más que los que dicen buscar a Dios, chicas, es la realidad. Entonces, porque ellos entienden el poder de esta parte, ¿verdad? Pero bueno, la clave que los separa, la brujería busca manipular, pero la cabana busca obedecer. ¿Se fijan la diferencia? La brujería usa símbolos y rituales para manipular la realidad, personas o resultados. Busca controlar el mundo espiritual según el deseo humano. No se somete a Dios, sino que reemplaza su voluntad por la propia. Opera desde el alma caída, voluntad egoísta o influencias impuras. Crea dudas espirituales y brechas que contaminan y aunque parezca luz, viene de una raíz torcida. De hecho, una de las puertas a la iniquidad es la idolatría, que es lo mismo que la brujería. ¿Sí? Entonces es peligroso esta parte de la espiritualidad. Por eso hay que tomarlo despacito, para irlo digiriendo, este conocimiento. Pero miren la diferencia, el Kabanot es una acción física con intención pura alineada a la voluntad del Eterno. No busca controlar, busca conectar, busca restaurar, limpiar o consagrar. Usa lo creado, la naturaleza, el cuerpo, el tiempo, ¿verdad? Los tiempos de Dios, para rendirse más profundamente al diseño divino.
Está sometido al Espíritu Divino y guiado por la palabra y se hace con reverencia, no con manipulación. Aunque se vea similar, su raíz es santidad. Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda, chicas, espiritual y utilizamos, no sé, un té, que yo te contaba en mi testimonio que cuando yo estaba en lo peor de lo peor de lo peor, el Eterno me empezó a restaurar con tés y salmos. Tés de hierbas y salmos, ¿verdad? Por eso este es algo que a mí me apasiona hablar de este tema y por eso esta página se dedica a buscar la sanidad integral, la sanidad de todo el ser. Como yo te explicaba al principio, hay muchos motivos por el cual estudiar la escritura, pero nosotros nos dedicamos a esta parte porque de lo que tengo te doy. ¿Sí me explico? No, es parte de lo que yo he vivido y lo que tú vives se convierte en convicción. Y ahora podrías entender por qué este camino hasta acá, ¿verdad? De empezar esta parte del conocimiento, primero hubo un llamado, o sea, yo escuché la voz de Dios si como a la plata la buscareis. Empezó la búsqueda espiritual, ¿verdad? Empezó esta sanidad con tés y salmos y fue un enamoramiento, tanto que al día de hoy yo soy fundadora y directora de un instituto de naturismo. O sea, si te fijas cómo no amar a Dios y lo que Él hizo, yo puedo ver el carácter de Dios en cada hierba, en cada planta, en sus propiedades. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder y su divina gracia. Esa es la medicina de Dios, ¿verdad? Física, pero también espiritual. Entonces, ¿cómo vas a dejar que los brujos y los otros te roben lo que Dios te dio a ti? ¿Sí me explico? Pero tienes que entender estos conceptos, porque de otra manera te va a salir un becerro de oro. O sea, por el reporte de la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, bueno. Vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés y la serpiente de bronce. Esta es la tarea, chicas. Sí, no hay guía. Tú tienes que estudiar estas porciones para que tú te des cuenta. Entonces, está en Números 21 del 8 al 9. Y lo que estaba pasando aquí era que había una mortandad. Había una mortandad, que hay que estudiarlo bien, ¿verdad? Pero esa mortandad estaba matando al pueblo de Dios. ¿Verdad? Algo hicieron, que eso quiero que tú lo leas, que desató esta mortandad. Y entonces Dios le dio instrucciones a Moisés para hacer una serpiente de bronce. ¿Verdad? Dice, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Entonces, ¿cuál fue la intención? La intención de esta serpiente de bronce, ¿verdad? Que para nosotros, o sea, ay, ¿cómo? O sea, si hay una serpiente de bronce, luego empieza la mente al reporte de la tierra, ¿verdad? Pero aquí Dios le dio la intención, que era la sanidad y restauración del pueblo. Entonces, la acción física trajo la respuesta espiritual, ¿verdad? El mirar con fe producía sanidad. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? De lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, el vino y el pan en Pesaj, en la Pascua, Éxodo 12 y también Mateo 26, 26 al 29. Este pan sin levadura será para ti por estatuto perpetuo. ¿Por estatuto qué, chicas? Perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Para siempre, right? La palabra de Dios no caduca, ¿sí? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Elementos, pan sin levadura y vino. O sea, el pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre, símbolos, right? Intención es recordar el pacto y renovar la conexión espiritual. Cada vez que comemos lo hacemos con una intención espiritual de redención y comunión. Estamos bajando los diseños del cielo a la tierra en nuestras vidas a través de un pan y un vino, o sea, o un jugo de uva. ¿Sí me explico? ¿Quién le da el símbolo? Bueno, ahí es donde hay que estudiar, porque hay que canalizar, hay que ver las propiedades, hay que ver qué tipifica espiritualmente, ¿verdad? Hay que ver el tiempo, por ejemplo, esto se utiliza, el pan sin levadura se utiliza en Pesaj en ciertas ocasiones, ¿verdad? Pesaj es una de las fiestas y tiene una intención y es algo maravilloso, ¿verdad? ¿Quién lo está diciendo? No yo, la palabra de Dios lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, ese es otro ejemplo.
¿verdad? Por ejemplo, aquí los tzitzits, que son estos flequitos, chicas, que están aquí, que de hecho en el voto de limpiando el ADN espiritual, si tú quieres, los vamos a utilizar, ¿verdad? Les voy a decir de qué se trata, ¿verdad? O cómo lo pueden utilizar. Pero en números 15 del 38 al 39 dice, pondrán en los bordes un cordón azul para que al verlo se acuerden de todos los mandamientos del Eterno. ¿Cuál es el elemento? Es un hilo azul en los bordes del manto. Esos son los tzitzits, ¿ok? La intención para que cada vez que lo vean, por eso tú ves a los judíos que traen las hebritas, ¿verdad? Colgando, porque este es un mandamiento para ellos, ¿verdad? Que pongan esas hebritas y cada vez que la vean, tus ojos físicos, cada vez que lo vean, vas a recordar la obediencia, activar una conciencia espiritual, ¿verdad? Un acto visible, impacto espiritual, una conexión física constante con la voluntad de Dios. Entonces, no se trata de legalismo, chicas, no se trata de que, "Ah, ay, hay que hacerlo porque doctrinalmente, o sea, no, 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 no. Dios te está diciendo, es un recordatorio. ¿Vas a adorar los tzitzits? No, pero son un recordatorio para tu alma de sus mandamientos, de vivir en el temor de Dios, en su sabiduría. Otro ejemplo, el aceite de la unción. Éxodo 30 22 al 33, que yo estoy casi terminando un curso, chicas, del simbolismo espiritual de los aceites esenciales, que eso es algo maravilloso porque los aceites son poderosos, ¿sí? ¿Quién fue el primer aromaterapista? Dios. Él fue el que hizo la combinación del aceite de la unción, hizo un aceite especial para el templo, un aceite especial para Moisés, que no puede ser replicada, que de hecho no existe ya uno o dos ingredientes del aceite de unción porque Dios siempre se asegura que, que no se repliquen las cosas que Él no quiere. Era un perfume especial para Moisés y para el templo, para los sacerdotes, para los instrumentos. ¿Qué es lo que estaba haciendo los aceites? Marcando, estaban santificando. Que después vemos más adelante que un rey que vino a conquistar y empezó a utilizar las cosas del templo, ¿se acuerdan? Que empezó a utilizar los instrumentos del templo. ¿Qué fue lo que pasó? Apareció un dedo, ¿verdad? Que decía Mené, Mené, Tekel, Uparsin, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Fuiste pesado. Esta noche vas a morir. O sea, ¿sí me entiendes? Hay que tener mucho cuidado. Esto es real, chicas, no es metafórico, es real. Aquí sí existe Anías y Zafira, ¿sí? Anías y Zafira, los que mintieron y cayeron muertos, ¿sí? ¿Te fijas cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros los paganos? Es es algo maravilloso, pero el heredero, mientras que es niño, en nada difiere con el esclavo. Tienes que crecer, tienes que madurar, comer carne, no nada más leche. Entonces, dice aquí Éxodo 30 22 al 33. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca, los sacerdotes, y serán santificados, serán separados, consagrados, ¿verdad? Elemento, combinación de aceites. Intención, consagrar, separar para lo santo. El aceite no era mágico, era un sello físico con intención espiritual de separación y santificación. ¿Se fijan cómo Dios utiliza elementos que tú y yo podemos ver para un símbolo espiritual? Ajá, dice aquí, Yeshua y el barro en los ojos, Juan 9 6 al 7. Hizo, hizo lodo con la saliva, lo puso sobre los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé y volvió viendo. ¿Cuántas veces? 7 veces. Usó la gematría, usó su saliva, que representa su palabra, o sea, por el poder de su palabra, y yo estoy segura que él no tenía algo, porque hizo un milagro creativo al tomar la tierra, porque tú y yo somos formados de tierra. Si tú estudias tu composición, nosotros somos hechos de minerales. Que los sabios dicen que no fuimos creados aquí en esta tierra, que fuimos creados de polvo de estrella, pero yo no sé. Eso es lo que ellos cuentan. ¿Saben ellos más que nosotros? Yo creo que sí, chicas. Son generaciones y generaciones y generaciones de estar estudiando la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero nosotros somos hechos de barro. ¿Se recuerdan? Entonces, imagínate, él por el poder de su palabra escupió en la tierra, hizo lodo, le puso
al ciego y lo mandó lavarse 7 veces, ¿verdad? Intención, activar la fe, manifestar sanidad. El barro fue ya dijimos, una segula, un remedio con propósito, un cabanot. El agua fue parte del cabanot, obedecer y limpiar para ver. O sea, todo tiene un símbolo. Todo tiene un símbolo, chicas. ¿Ok? Vamos a la siguiente parte. Por ejemplo, el shofar, ¿verdad? El shofar es otro símbolo espiritual que de hecho en el voto de cuál es su pensamiento, tal es ella, todos los devocionales iniciamos con el sonido del shofar. Levítico 23 al 24 y Josué 6:20, tocarás el shofar y será día de clamor. Cuando tocaron el shofar, los muros cayeron. Elemento, cuerno de carnero, intención, despertar espiritual, clamor, caída de murallas. El sonido físico fue parte de un acto profético con intención divina, ¿verdad? Nosotros cuando estábamos estudiando ese voto, estábamos pegando totalmente en la renovación de la mente, ¿verdad? Entonces, todo argumento que va en contra del conocimiento de Dios, lo estábamos derribando proféticamente, hablando a través del sonido del shofar. Por eso, todo ese voto, todos los devocionales iniciamos con el sonido del shofar. Es un despertar del alma. Es increíble. Es bíblico. Yo te estoy diciendo, aquí está, la cita es bíblico, chicas, ¿ok? Entonces dice aquí, conectando cielo y tierra, la intención lo cambia todo. Hermosa, el cielo no se conecta con fórmula, se conecta con intención. Dios no responde a repeticiones vacías ni acciones automáticas, sino a corazones que buscan rendirse, no manipular. Hoy aprendimos que no todo lo que se ve espiritual viene del cielo. La diferencia entre brujería y cabana está en la raíz. Lo haces para dominar o para obedecer, para controlar o para rendirte. Cuando haces un cabanot, estás diciendo, Abba, no busco torcer tu voluntad, sino alinear la mía con la tuya. Que mi cuerpo, mi voz, mis acciones y mi fe sean un puente entre lo visible y lo eterno. Entonces, imagínate qué herramienta estamos aprendiendo el día de hoy. Qué tremendo, ¿no? Hay una porción, chicas. Yo te puedo seguir dando ejemplos, 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 ejemplos. Por ejemplo, había una manera, este, de cuando, en el Antiguo Testamento, chicas, cuando un esposo estaba celoso de su esposa, lo que hacían era eso está en números 5, 11 al 31, si lo quieren escribir. Dice, este pasaje, el Eterno instruye a Moisés sobre lo que debe hacerse cuando un hombre siente celos y sospecha que su esposa ha sido infiel. Aunque no haya evidencia, el esposo llevaba a su mujer ante el sacerdote y ofrecía una ofrenda de celos. El sacerdote preparaba las aguas amargas que traen maldición, o sea, preparaba un tipo de agua. Dice, si la mujer era inocente, no sufría daño y podía concebir hijos, pero si era culpable, las aguas traían juicio, o sea, preparaba. Era agua que era santa, o sea, se le llama agua santa. No te estoy hablando del agua bendita, ¿no? Eso no es. Agua santa y le ponían del polvo de lo que había en el templo. El polvo venía, chicas, porque cuando el sumo sacerdote oraba, ellos oran caminando. Entonces, el polvo que salía de las sandalias era el que se le ponía a esa agua, ¿verdad? Se le ponía la ofrenda de celos en las manos de esa persona y el sacerdote venía y la confrontaba. Y si ella mentía, ¿sabe qué pasaba? Se tomaba el agua y entonces el agua inflamaba el vientre de la mujer. Y y también hay una frase, dice, su vientre se hinchaba y su muslo se caía. Quiere decir que esa persona quedaba infértil o recibía una enfermedad. Pero si esa persona era inocente, Dios le daba hijos. ¿Sí me explico? ¿Y cómo lo sabían? A través de ¿cómo se le puede decir? Esta toma, ¿verdad? O esta fórmula
¿verdad? Eso es un cabanot, ¿sí me entiendes? Y hay muchos en la escritura. ¿Cuál es el punto de nosotras para antes de cerrar este estudio? Es entender lo que ya vimos en las sesiones pasadas, ¿sí? Los conceptos que tenemos, porque de otra manera no lo vamos a entender. En una ocasión, chicas, estaba Yeshua sanando y liberando y llegaron los religiosos, que yo no sé cuántos religiosos van a ver este video, pero aquí te dejo esto. Llegaron los religiosos y empezaron a murmurar y a decir que por Belcebú él estaba sanando y echando fuera a los demonios, ¿verdad? Y Yeshua respondió un principio espiritual. Y él dijo que un reino dividido no va a prosperar, ¿sí? Pero que también blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Todo te podía ser perdonado, pero no blasfemar contra el Espíritu Divino. Entonces, si tú eres una persona que estás viendo este video y no concuerdas con la información, te sugiero que puedas salir en silencio. Pero, ¿por qué? Porque acuérdate, el principio de la sabiduría es el temor al eterno. Entonces, si no concuerdas con esta información o tu vasija no está tan lista como para poder recibir y digerir lo que la escritura nos está enseñando el día de hoy, con todo amor pueda salir, ¿verdad? Y que vaya con Dios, ¿verdad? Pero si tú sientes que tu corazón arde, cuando tú estudias acerca de todo este tema y más que eso, has tenido una experiencia sobrenatural con Dios que el Espíritu Santo te trae a memoria cuando tú estás estudiando este tema y te confirma y te reafirma, entonces sigue adelante, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que vienen para nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, cuando le creemos con este corazón de un niño, ¿verdad? Y podemos tener la disposición para desaprender y volver a aprender. En orden de recibir lo nuevo, hay que dejar ir lo viejo. Entonces, con esta humildad del corazón y con esta clamor de la guianza del Espíritu Divino, te vuelvo a recordar que dice que aunque más torpes que seamos, no extraviaremos el camino. Lo contrario a la fe es el temor. Lo contrario a la fe es el temor. Pero si Él está con nosotros, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros, chicas? Entonces, bueno, este es un tema con el cual quiero cerrar esta serie. Claro que hay mucho más que vamos a estudiar, ¿verdad? De amando al Eterno, porque bueno, eso no se dice de palabras, eso se dice de acciones, ¿right? ¿Verdad? Pero sí quiero cerrar esta serie de bienvenida a nuestra página. Quisiera que toda la persona que venga a ser parte de nuestros grupos y de nuestros chats y de nuestras búsquedas espirituales pueda entender estos conceptos que vimos en estos videos, porque entonces sí vas a poder tener la información y vas a poder tener la cabana correcta, la intención correcta, ¿verdad? Para que el Eterno responda a tus oraciones y responda en tus búsquedas espirituales, ¿verdad? Porque Él por amor a nosotros muchas veces no nos da las respuestas, porque no lo podemos comprender. ¿Verdad? Entonces, con todo amor y misericordia, te dejo este estudio aquí. Y bueno, pues me da gusto que hayas visto esta serie. Si tú quieres ser parte de estas búsquedas espirituales, bueno, pues comunícate con nosotros o sé parte del chat en WhatsApp, ¿verdad? Pon ahí un comentario para darte el link y que puedas accesar y vamos avanzando juntas, ¿verdad? ¿Quién? La que sienta en su corazón hacerlo. Este camino no es para todos, ¿sí? Tú no buscas la Torah te busca a ti. Entonces, un abrazo a todas, gracias por haber visto este video y nos estamos viendo dentro de nuestra página o dentro de en nuestras búsquedas espirituales. Abrazos a todos.